Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Las grandes cumbres ambientales generan titulares, pero ¿qué sucede después de los aplausos y las fotos oficiales? La Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, la COP16, celebrada recientemente, buscó pasar de las promesas a la acción concreta para frenar la alarmante pérdida de naturaleza que enfrenta el planeta. Hoy analizaremos los resultados clave de esa cumbre, desde nuevos fondos y mecanismos de financiación hasta la visibilización del conocimiento tradicional y la creciente conexión entre la salud de los ecosistemas y la nuestra. ¿Se está realmente trazando una ruta efectiva o persisten los desafíos? Para entender los avances y los retos post-COP16, conversamos con Catalina Góngora. Ella es líder del equipo de políticas de The Nature Conservancy en Colombia. Una voz experta que sigue de cerca estas negociaciones cruciales para el futuro de la biodiversidad global. Les invito a esta charla después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. El planeta vive una crisis de biodiversidad sin precedentes. Según la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 1 millón de especies están en peligro de extinción, muchas en las próximas décadas. Frente a esta emergencia, la comunidad internacional se articula en torno al Convenio sobre Diversidad Biológica, un tratado creado en la Cumbre de la Tierra de 1992. Este acuerdo busca frenar la pérdida de vida silvestre, promover su uso sostenible y repartir de forma justa los beneficios que genera la naturaleza. Las llamadas COPs, las conferencias de las partes, son las reuniones clave donde los países negocian compromisos y estrategias comunes. Allí se toman decisiones que podrían marcar el rumbo de la conservación global. El reto es grande, pero también lo es la oportunidad. Proteger la riqueza natural del planeta no solo es urgente, es posible. Y empieza con acuerdos firmes, acciones concretas y voluntad política. Productos comunes como la soya, el cacao o el aceite de palma que se consumen a diario en el Reino Unido están ligados a la deforestación global. Aunque el país prometió frenar esta pérdida, la destrucción de bosques sigue en aumento. En 2021, se aprobó una ley para prohibir productos asociados a la deforestación ilegal, pero aún no entra en vigor. Mientras tanto, la huella forestal del Reino Unido no deja de crecer. Expertos piden implementar la ley de inmediato y fortalecerla. Critican que no cubra la deforestación legal, que puede ser igual de dañina, ni incluya al sector financiero que respalda industrias de riesgo, ni proteja adecuadamente los derechos humanos. Detener la deforestación requiere transparencia, que las empresas conozcan el origen de sus productos y garanticen cadenas de suministro libres de destrucción y abusos. Solo así podremos proteger los bosques que aún nos quedan en el planeta. La guerra comercial entre Estados Unidos y China está reconfigurando el comercio agrícola global. Con Estados Unidos perdiendo terreno por aranceles, Brasil gana protagonismo como proveedor de soya y carne. Pero este crecimiento trae riesgos. Históricamente, un aumento en las exportaciones brasileñas ha coincidido con un repunte en la deforestación, especialmente en el Cerrado y la Amazonía. La ganadería, responsable del 90% de la deforestación amazónica, podría expandirse aún más para cubrir la demanda, incluso sobre tierras protegidas. Aunque existen controles sanitarios para la carne que se exporta a China, no hay exigencias ambientales claras. Esto permite que productos ligados a la deforestación entren en la cadena global sin restricciones. A esto se suma la débil trazabilidad del ganado dentro de Brasil. Una salida posible, que los países compradores como China impongan criterios ambientales estrictos para sus importaciones agrícolas.
Solo así se podrá frenar el avance de la deforestación impulsado por la demanda global. El mundo atraviesa una crisis de biodiversidad sin precedentes. Según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, alrededor de 1 millón de especies están en riesgo de extinción en las próximas décadas. Ante esta amenaza, en 1992 se creó el Convenio sobre Diversidad Biológica, un acuerdo internacional con 3 metas fundamentales: conservar la naturaleza, utilizarla de manera sostenible y garantizar un reparto equitativo de sus beneficios. Para comprender la COP16 es útil recordar el origen del Convenio sobre Diversidad Biológica, surgido de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Escuchemos su contexto histórico. Muy breve de historia, cuando fue la Cumbre de la Tierra en Río, que fue, digamos, ese momento donde se empieza a hablar de la importancia de la sostenibilidad, de cuidar los recursos naturales para futuras generaciones, se crean 3 convenciones en el sistema de Naciones Unidas, y una de estas es la Convención de Biodiversidad. Esta convención se reúne cada 2 años, sus estados parte a debatir asuntos de cómo van avanzando en la implementación de la convención. Y esta fue la 16ª reunión en Cali que tuvimos el año pasado y su continuidad en Roma. La COP16 se llevó a cabo en un contexto de urgencia: poner en marcha el marco global Kunming-Montreal, adoptado en 2022 tras el fracaso del anterior plan de Aichi, cuyas 20 metas no se cumplieron a nivel global. Esta reunión sucedió después de que se hubiera adoptado un nuevo marco global de biodiversidad en un contexto donde se reconoce la crisis de biodiversidad. O sea, se ha avanzado mucho esa pérdida de biodiversidad y hay otro paréntesis, el convenio tiene unos objetivos grandes y una es la conservación de la naturaleza, pero también el poder usarla y el poder, digamos, compartir como ese beneficio de sus recursos genéticos, o sea, como esa información genética que tiene esa naturaleza. Y entonces, pues eso nos plantea, digamos, como una agenda muy grande de trabajo que tiene la convención, porque no solamente es la conservación de especies particulares, sino también de ecosistemas, agua, montaña, los ecosistemas y esas interacciones de la naturaleza que nos permiten vivir en un equilibrio que permite que el aire esté limpio, que el agua esté limpia para nuestros alimentos, para nuestro consumo, el suelo también. La convención tiene una agenda amplia buscando un equilibrio entre conservar, usar sosteniblemente y repartir beneficios. La pregunta central de la COP16 fue cómo implementar las metas. Y el equilibrio, digamos, del planeta un poco. Entonces termina siendo una agenda del equilibrio de la naturaleza. Y en el marco global de biodiversidad se trazaron como unas metas en un contexto de crisis, y la COP16 era de implementación, era muy como, bueno, ¿cómo vamos a hacer como mundo para poder implementar este marco de metas que nos trazamos en la COP anterior? Como COP de implementación, la movilización de recursos fue central. La brecha financiera, estimada en $700 mil millones al año, fue un punto clave. Bueno, pues como era una COP de implementación, el tema de movilización de recursos es indispensable. Para la COP anterior se hizo un balance, pues que es la que determina que estamos en crisis, pero también hubo un marco de metas anterior, y en ese balance se concluyó que prácticamente ningún país había cumplido 100% todas las metas y ninguna meta estaba cumplida en su integralidad. Entonces hubo mucho énfasis en los mecanismos de implementación, y pues siendo el tema de movilización de recursos el más importante para poder implementar, pero pues también por razones de geopolítica, ¿no? Surgió el Fondo de Cali con implicaciones clave en el uso de recursos genéticos, un tema regulado desde 2010 por el Protocolo de Nagoya. Entonces de ahí uno de los resultados más importantes fue la creación del Fondo de Cali, que es
pues un fondo nuevo de recursos, pero el tema más importante es que primero está cumpliendo un objetivo del convenio, que es ese reconocimiento de los beneficios económicos por el uso de recursos genéticos. El convenio ya tenía un hijito, que es el protocolo de Nagoya, que determina, digamos, como unas reglas de juego entre países para ver cómo van a hacer ese reparto equitativo del uso de recursos genéticos. El fondo aborda la información de secuencias digitales y su uso comercial, un mercado multimillonario que incluye sectores como el farmacéutico y cosmético. Su objetivo, canalizar inversión privada hacia la conservación. Pero este fondo de Cali se refiere, pues primero era un mecanismo multilateral, no entre países, sino para todos, y asociaba la información de síntesis genéticas, es decir, cuando ese recurso, esa planta que tiene un ADN, se traduce en una información que ya está en las bases de datos mundiales y se usan permanentemente para generación de cosméticos, de medicamentos y de un montón, digamos, de insumos, cómo se va a realmente alojar esa información y quién va a pagarla. Entonces el Fondo de Cali es voluntario, pero digamos que recupera recursos privados de una fuente que, digamos, el convenio está anhelando para reducir la brecha de biodiversidad, pero que no era muy clara el canal por donde debía venir, y por eso la decisión es tan importante, porque asegura esas reglas y un vehículo para recuperar esos recursos, y que voluntariamente las empresas que están hoy en día utilizando esa información secuenciada de material genético de cadenas de ADN pueda, digamos, como aportar unos recursos que van a los estados y los distribuyen según los mecanismos también que nacionalmente haya de, bueno, quién está cuidando este recurso genético y reglas, digamos, nacionales. Uno de los mayores obstáculos para frenar la pérdida de biodiversidad es la brecha financiera. Según el Banco Mundial, se necesitan $700,000 millones adicionales al año para cumplir con los objetivos del marco global Kunming-Montreal. Otro eje fundamental en estas negociaciones es la creciente comprensión de que las crisis de biodiversidad y clima no pueden abordarse de forma aislada. Otra de las decisiones importantes fue el vínculo entre biodiversidad y clima. Ya se viene conversando mucho de la importancia de, claro, cada convención, por eso hablé al principio de esta cumbre de la Tierra que tiene estas 3 convenciones, y cada convención tiene unas metas y unos objetivos muy importantes de hacer seguimiento y trazabilidad, pero las agendas se combinan muchas veces porque y son concurrentes o complementarias, por decirlo así, y se encuentran en muchos momentos. Entonces, un país, por ejemplo, como Colombia, es megadiverso, entonces protege su biodiversidad, hace acciones para conservar, no sé, por ejemplo, ecosistemas tan importantes como el páramo de alta montaña, que son un reservorio de, digamos, absorbe un montón de agua y la mantiene. Y esto al mismo tiempo también se vuelve muy importante en clima porque son ecosistemas estratégicos y tienen un potencial grande de reducir gases efecto invernadero y de carbono principalmente, pero al mismo tiempo, como contienen agua, ayudan a contener y absorber agua, son indispensables para la adaptación. Por ejemplo, no sé, Bogotá está muy cerca a un páramo, y el páramo y su equilibrio se nutre el agua de abastecimiento de los bogotanos. Entonces, ahí tienes un poco de biodiversidad, un poco de mitigación y un poco de adaptación, como para un ejemplo de esa conexión entre biodiversidad y clima. Entonces, se discutieron términos de cómo articular las agendas de las 2 convenciones, pero también cómo reportar esas estrategias de manera independiente, o sea, como entender el cajón de cada uno y cómo se complementa. La COP16 dio un paso clave al adoptar un plan basado en el enfoque de una sola salud, que reconoce que nuestra salud está profundamente ligada a la de la naturaleza. Otra decisión muy importante fue la adopción de un plan
de salud dentro de la convención, inspirado por la aproximación de una sola salud. Y este plan lo que hace es establecer unas estrategias para que los países en cada meta del marco global de biodiversidad puedan identificar qué acciones se conectan con salud y con esa visión de que si la naturaleza está, si los ecosistemas están en una buena integridad y en una buena salud, la salud de las personas también. Entonces, por ejemplo, hay una meta que es muy compleja, pero es importante, que es la primera, que es la de planeación del territorio, y cómo en esa planeación del territorio se integra la biodiversidad. Entonces, tenemos áreas de conservación, pero tenemos áreas dedicadas a la agricultura, tenemos áreas dedicadas a la industria. Entonces, la biodiversidad es como, bueno, cómo en esa planeación del territorio y del desarrollo productivo tengo que integrar la biodiversidad. Entonces, vuelvo a un ejemplo con agua. Tengo aquí, por ejemplo, un nacimiento de agua protegida, pero tengo acá un desarrollo agrícola. ¿Qué tanta agua tengo que proteger para que ese desarrollo agrícola se mantenga? Y con la aproximación de una sola salud, además de eso, no solamente para que se mantenga la agricultura, pero que además cuide el ecosistema, digamos, y no solamente una salud, sino incluso la aproximación de biodiversidad. Es como ese desarrollo agrícola, qué contaminación está llevando al suelo, que está afectando el suelo, que está afectando los animales que habitan allí, la flora, y el sistema productivo en general, el desarrollo agrícola, cómo está afectando como todo ese equilibrio de esa biodiversidad. Y desde salud sería ver esos vínculos con seguridad alimentaria, con el impacto, digamos, de enfermedades por utilizar de pesticidas o por utilizar digamos, como generar un estrés en ese ecosistema, y entonces altera el equilibrio y la salud de las personas. Aunque el sector salud reconoce desde la Declaración de Alma-Ata en 1978 la influencia del ambiente en las enfermedades, la visión desde el Convenio de Biodiversidad es relativamente nueva. Pues yo creo que la decisión de Cali también fue muy relevante, porque este es un concepto que se ha entendido más desde el sector saludista que desde el sector ambiental. El sector saludista desde hace mucho tiempo, desde 1969, se me olvidó el nombre de la ciudad donde se determinan los determinantes ambientales de la salud, es como siempre ha reconocido ese vínculo, cómo el contexto ambiental afecta a la salud. Si tienes mucha polución, se van a subir las enfermedades pulmonares. Si tienes contaminación de agua, la enfermedad diarreica aguda de niños hasta los 5 años, que es una de las causas de mortalidad más grandes en nuestros países, se aumenta. La COVID-19 subrayó esta interconexión, la degradación de ecosistemas que pierden su capacidad como barreras naturales, puede aumentar riesgos de pandemias. Ese vínculo, los saludistas a través de la epidemiología lo habían podido trazar desde hace un buen tiempo, y el COVID empuja un poco este proceso porque nos pone en una pandemia y digamos el origen un poco del COVID tenía que ver con un uso sostenible de la biodiversidad, digamos con el consumo de una especie salvaje. Entonces empieza toda una discusión muy desde cómo vamos a contener, al principio como con un mal entendimiento del uso sostenible de la biodiversidad, que precisamente este convenio lo quiere rescatarnos. Sí se puede utilizar sosteniblemente la biodiversidad y no por eso vamos a tener pandemias en el mundo. El punto acá es que los ecosistemas han perdido esa capacidad, o sea, estamos impactando tanto los ecosistemas que han perdido la capacidad de ser barreras de pandemias. Y los saludistas venían también hablando de varios términos que ya han avanzado. Entonces yo creo que lograr un plan de trabajo en biodiversidad va a ser que desde ambiente se empiece a pensar en esas conexiones. Y se empiecen a generar estrategias de la mano. Un poco en biodiversidad
Se tiene muy claro los sectores que principalmente impactan la biodiversidad. El gran reto es traducir una sola salud en acciones concretas en sectores como agricultura e infraestructura, grandes causantes de la pérdida de biodiversidad. ¿Qué tan adoptado está este enfoque? Y te voy a dar un ejemplo de los dos grandes, infraestructura y agricultura. Entonces, la conversión del uso del suelo para producir alimentos o productos agrícolas es una de las causas de pérdida de biodiversidad. Y la infraestructura, sea minera, para hidroeléctricas, bueno, de todo tipo, hace pérdida de biodiversidad, y el sector ambiente ha empezado a hablar con esos sectores productivos para que sus prácticas sean sostenibles, para que hagan proyectos donde menos impacte, para que compensen los daños. Pero no habían visto que es importante entender al que sufre lo mismo, que salud. O sea, si nosotros tenemos aguas contaminadas, la gente se va a enfermar más. Si nosotros tenemos alimentos de baja calidad porque tienen muchos químicos, la seguridad nutricional se va a afectar. Entonces, empezar a entender ese, sobre todo, a traducirlo incluso económicamente. O sea, ¿qué ahorros se pueden hacer si empezamos a ver holísticamente esa sinergia entre ambiente y salud? Ahí va a ser, digamos, como lo catalítico de esta acción. Está apenas despuntando este concepto desde la mirada ambiental, ¿no? Exacto. Y sí, exacto. Hay lecciones y creo que ahí no quiero desconocer también algunos actores que han empezado a arrancar, pero es precisamente este impulso para poder empezar a desarrollar. Pese a las tensiones, crear un fondo para beneficios de recursos genéticos fue un hito. Tras años de discusión y la necesidad de un mecanismo multilateral que complementara los acuerdos bilaterales existentes. Quería retomar la idea de en un escenario tan contencioso, lograr una decisión en la cual hay un tema difícil de recursos genéticos que está directamente generando un compromiso de reconocer uno de los objetivos principales del convenio. Creo que ya es un hito, o sea, esa decisión fue importante, y lograr el acuerdo de crear un fondo nuevo que venía años atrás relegado o empujando en las decisiones es importante. La COP16 avanzó en temas clave como la financiación justa, la salud y el conocimiento tradicional. Pero como señala Catalina Góngora, la verdadera prueba será implementar lo acordado, cerrar la brecha financiera y actuar con voluntad política para frenar la pérdida de naturaleza. En la próxima COP, una de las cosas más importantes que los países que debieron en esta COP, no todos lo hicieron, pero en Cali debieron actualizar sus planes de biodiversidad, es decir, el instrumento que dice el cómo van a lograr las metas. Tienen que en la próxima COP reportar los avances de cómo van en su implementación, qué metas se pusieron a nivel nacional, cómo lo iban a hacer y cómo avanzaron. Entonces, es un primer punto muy importante, porque como estamos en crisis de biodiversidad, pues nos va a permitir entender cómo vamos en el avance de metas. Además, porque el tiempo de acción es al 2030, que es pasado mañana. El segundo es Cali, pues que no hablé mucho de las decisiones de Roma, dejó el Fondo de Cali, que hablé mucho, pero no hablé de la estrategia de movilización de recursos. Y se dejó una hoja de ruta para evaluar los mecanismos financieros existentes. Entonces, avanzar en esa hoja de ruta, pero hay un punto importante, es cerrar la brecha de financiación de biodiversidad. Entonces, eso va a ser un tema de la próxima COP. ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha? ¿Cómo se van a inyectar nuevos recursos? Y bueno, yo creo que la implementación de este cuerpo subsidiario de pueblos indígenas y comunidades locales, cómo van a empezar a participar. Y, por ejemplo, digamos, volviendo al tema de una sola salud, eso es un tema que las comunidades lo tienen clarísimo. Y para ellos no es dividido cómo se afecta la salud y cómo se afecta el ambiente, porque viven en equilibrio con la naturaleza. Así llegamos al final de esta emisión de Reporte Climático. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.